Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la presencia del destacado jurista peruano Abraham García. Con él conversaremos importantes aspectos del derecho constitucional y el juicio político. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Durante su gestión al frente del Senado de la República, Cristina Lizardo ha mantenido abiertas las puertas de su despacho a decenas de personalidades nacionales y extranjeras con quienes ha compartido su visión de Estado. Consciente del importante rol que juega la tecnología en la comunicación actual, el Senado puso en marcha durante esta gestión el lanzamiento de su periódico digital. Durante este periodo, Lizardo ha reafirmado su compromiso con el desarrollo del turismo en el Gran Santo Domingo. Vamos a convertir el turismo en la locomotora del desarrollo nacional. Para lograr esas metas, Cristina Lizardo estableció mesas de trabajo conjuntas con el jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, y directores regionales de la institución del orden, encaminadas a garantizar la paz y seguridad de la provincia de Santo Domingo. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por darnos la oportunidad de penetrar a todos y cada uno de sus hogares. Como todos saben, Principalmente es un programa que tiene un objetivo fundamental, que es llevarles a todos ustedes la enseñanza del derecho. Hoy Principalmente cuenta con la presencia de un jurista extranjero, internacional, joven pero muy talentoso. Se trata del doctor Abraham García Chaverri, peruano. Abraham se ha destacado en su país por un intenso ejercicio profesional, pero también un ejercicio académico. Nos honra con su presencia en República Dominicana y sobre todo con su presencia aquí en Principalmente, donde vamos a tener la oportunidad de intercambiar ideas y ver cómo ha ido el proceso de afianzamiento institucional del Perú, sobre todo lo que tiene que ver con sus instituciones jurídicas y más que todo una institución que ya se ha ganado un prestigio a nivel latinoamericano, que lo es su Tribunal Constitucional. Bueno, Abraham, la verdad que para nosotros aquí Principalmente es un honor contar con su presencia. Cuéntenos cuán tanto se ha avanzado en Perú en materia constitucional, sobre todo después de la puesta en vigencia del Tribunal Constitucional, que como decíamos, ha alcanzado un prestigio a nivel de América Latina. Incluso nosotros que estamos dando los primeros pasos, porque nuestro tribunal es de reciente creación, se toma como referente incluso jurisprudencia ya que ha evacuado el Tribunal Constitucional de Perú. Cómo ha incidido en términos institucionales, en términos de preservación de lo que son los derechos fundamentales y el Estado Social Democrático de Derecho en Perú, la puesta en vigencia del Tribunal Constitucional. En primer lugar, muchas gracias por sus generosos comentarios hacia mi persona.
el Tribunal Constitucional tiene también una historia relativamente reciente. Fue creado con la Carta de 1993, tenemos un antecedente con la Carta anterior de 1979, donde se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero este Tribunal de Garantías Constitucionales no tuvo, por su composición, necesariamente un resultado que satisfaciese, digamos, las exigencias de un Estado constitucional. Su composición era marcadamente gremial, eran representantes tanto del Ejecutivo, Legislativo y del Poder Judicial, y eso hacía que no tuviesen, digamos, una necesaria independencia o autonomía. Con la Carta del 93, si bien se discute ahora, ¿no?, que los magistrados deban ser nombrados por el Congreso con una mayoría calificada, es un tribunal que ha tenido clara su tarea y su rol de defender los derechos fundamentales, ¿no? Me parece que esa es una tarea importante en un país que, digamos, aquí no escapa quizá del escenario latinoamericano en general, ¿no? Un país donde las instituciones no son muy sólidas y el sentimiento constitucional también es todavía frágil, ¿no? Pero en esa tarea, digamos, el tribunal ha tenido claro que es la válvula de cierre de nuestro sistema y que inclusive puede imponerse al Congreso y al Poder Ejecutivo. Y creo que esa es una posición importante. Respecto, sobre todo, por ejemplo, del Poder Judicial. El Poder Judicial, en nuestro modelo, nosotros hemos tenido, por ejemplo, el ejercicio de control difuso, pero la Corte Suprema no ha tenido más bien un peso importante, ¿no? Y es más bien ha caído en una suerte de omisión. Ha habido después enfrentamientos entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, pero básicamente es el tribunal el que ha tomado toda la fuerza, ¿no?, en materia de protección de derechos fundamentales y no ha tenido ningún contratiempo, salvo un juicio político por ahí hacia 1997, ¿no?, donde se ha mantenido su tarea de defensa de los derechos fundamentales. Es decir que en Perú, al igual que en República Dominicana, coexisten los dos sistemas de control de constitucionalidad, el sistema concentrado, que lo tiene el Tribunal Constitucional, y el sistema difuso de control de constitucionalidad, que lo tiene entonces el Poder Judicial. Exacto. La Suprema Corte de Justicia. Sí, ese es el sistema, lo que hace, por lo menos en mi país, que a veces hayan zonas de fricción, ¿no? Porque en el modelo del control difuso, que nosotros lo tenemos desde la Constitución de 1979, constitucionalmente hablando, estuvo previsto en el Código Civil de 1936, pero previsto para la justicia civil. Entonces los jueces penales, por ejemplo, entendían que ellos no tenían control difuso, pero no se ha ejercido, ¿no? Hay una investigación también muy interesante de un constitucionalista más importante entre nosotros los peruanos, el maestro Domingo García Belaúnde, sobre el habeas corpus y sobre el proceso sobre el control difuso. Y ahí pues se demuestra que ha sido muy pocas veces ejercido por la justicia. Tenemos ambos modelos, lo que a veces ha dado lugar a algunas fricciones también. Ahora, el Tribunal Constitucional tuvo una tendencia que después desestimó, según la cual no solo los jueces, sino también los miembros de los tribunales administrativos pueden ejercer también control difuso de defensa de la Constitución. Se estableció como precedente constitucional y después este fue muy criticado por algunas opiniones, ¿no? Y con una nueva composición del tribunal dejó sin efecto, derogó el precedente y quedó establecido nada más que respecto al control difuso pueden ejercerlo los jueces, los magistrados del Tribunal Constitucional, y también lo que ha generado también algunas distorsiones, los árbitros. Los árbitros y los conciliadores pueden también ejercer control difuso. Profesor Abraham García, en el caso dominicano, la Constitución prevé para la protección de los derechos fundamentales básicamente tres acciones: la tradicional acción constitucional de habeas corpus para tutelar la libertad personal, el amparo, que
es una sombrilla que protege todos los demás derechos, exceptuando, por supuesto, la libertad personal que cubre el habeas corpus, y también el habeas data. Y digamos que con esa triple solución por vía de acciones hay una protección de los derechos fundamentales, y todos los derechos fundamentales en el caso dominicano son justiciables. ¿Cuál es el caso del Perú en términos de protección de derechos fundamentales y de acciones disponibles para su tutela? En el caso peruano nosotros contamos con los mismos procesos constitucionales para los mismos derechos, ¿no? El habeas corpus para libertad personal y derechos conexos, habeas data para el derecho a la autodeterminación informativa, y también para el derecho de acceso a la información pública, en lo que algunos llaman habeas data impropio, ¿no? Y el amparo como mecanismo también de protección macro, ¿no? de los distintos derechos. Pero la Carta del 93 incluyó también otro proceso constitucional, que es el de proceso de cumplimiento, que ha sido discutido por algunos especialistas, porque el objeto del proceso de cumplimiento es la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos. Entonces se decía que no tenía pues un contenido constitucional directo o una protección específica, y que más bien era un proceso constitucionalizado en tanto que estaba previsto pero no protegía derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional resolvió el problema y señaló que el proceso de cumplimiento sí protege un derecho fundamental que lo creó el propio tribunal, que es el derecho a la efectividad de los actos administrativos y de las normas legales, ¿no? Creo que es un juego de palabras, pero... Aquí lo adoptamos como una modalidad de amparo, el amparo de cumplimiento. Ajá, que viene del modelo del mandamos, ¿no? Sí, tenemos ese sistema. Y en nuestro modelo los derechos tienen en principio igual jerarquía, no hay una jerarquía entre derechos, pero se utiliza mucho en casos límite el principio de proporcionalidad o el juicio de ponderación para establecer allí una salida, ¿no? Y ahí inevitablemente pues hay que optar por un derecho o por otro, ¿no? Es una vía de protección, porque para la protección orgánica de la Constitución tenemos como 3 procesos constitucionales más: el proceso de inconstitucionalidad, para analizar la constitucionalidad de las normas de rango legal, incluido tratados internacionales; el proceso de acción popular para la revisión de la constitucionalidad de las normas infralegales o reglamentarias, que no la tiene el tribunal sino el Poder Judicial; y el proceso competencial o de conflicto de competencias entre organismos constitucionalmente autónomos. Profesor, en materia de justicia constitucional y de derecho procesal constitucional, es muy importante la parte relativa a las competencias que se le dan a los órganos de garantía y de supremacía constitucional, como es el caso del Tribunal Constitucional en el Perú, al igual que en la República Dominicana. En el caso dominicano, para la consecución de sus fines, el legislador en la Constitución del 2010 le otorgó una serie de competencias al Tribunal Constitucional que vinieron a ser reforzadas por la legislación en la materia. El Tribunal Constitucional Dominicano tiene competencias para la acción directa de inconstitucionalidad como parte del control concentrado, obviamente, las revisiones de amparo, y tiene los conflictos de competencia entre instituciones públicas y revisión a priori de los tratados internacionales. Pero hay una competencia que fue muy debatida al momento de la aprobación constitucional de ese año que me referí, y fue la revisión jurisdiccional o de las decisiones jurisdiccionales del Poder Judicial. Al Tribunal Constitucional Dominicano se le otorgó esa facultad de revisar en asuntos constitucionales o de relevancia constitucional las decisiones últimas que venían del Poder Judicial. En ese sentido, me gustaría saber cuáles serían las competencias del Tribunal Constitucional peruano, y en ese mismo sentido, cómo se da esa relación entre el Tribunal Constitucional y sus decisiones con las instituciones públicas, principalmente el Poder Judicial, que se ven afectadas directamente o que pueden intervenir en las decisiones que toman esas instituciones. Entendería que esa revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales se da a través de un amparo, ¿o no?
No, que hay un recurso específico con un nombre ante el Tribunal Constitucional que se llama revisión de las decisiones jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional. En el caso peruano, nosotros tenemos la figura del amparo contra resoluciones judiciales. Digamos, el proceso de amparo procede contra cualquier acto o omisión de autoridad, funcionario o persona, y el tribunal ha entendido esa disposición de la manera más amplia. Y eso ha generado también, sin duda, fricciones y debates, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional ingresa a revisar la constitucionalidad de una decisión jurisdiccional, inclusive de la Corte Suprema, ¿no? El amparo contra resoluciones judiciales en nuestro modelo tiene las mismas etapas que un amparo normal, juez especializado. En Lima hay 11 jueces constitucionales, pero solo en Lima, que es la capital de la República. En las distintas regiones no hay jueces constitucionales, son jueces civiles los que ven los procesos constitucionales. Segunda instancia, salas superiores. En Lima no hay sala superior constitucional, civiles o penales. Suelen llegar a las salas civiles los amparos y a las penales los habeas corpus. Y el Tribunal Constitucional en último grado como vía recurso extraordinario. Ese mismo procedimiento se repite para los amparos contra resoluciones judiciales, y eso ha generado que el tribunal pueda ingresar a cuestionar inclusive competencias que son exclusivas de la jurisdicción ordinaria. Y ha habido todo un debate, ¿no? Esto suena un poco anécdota que pueda resolver la controversia, ¿no? A un ex magistrado del Tribunal Constitucional se le preguntó alguna vez sobre si el tribunal ingresaba a todos los escenarios. Él decía que no, que el tribunal solo se pronuncia sobre lo constitucional. ¿Y qué es lo constitucional?, le preguntó, ¿no? El que le entrevistaba dijo: lo constitucional es todo, ¿no? Con lo cual no hay límite. Y eso ha pasado, ¿no? El tribunal ingresa y como dicen algunos especialistas, como el profesor Abad o el profesor Landa, el tribunal bajo el paraguas, ¿no?, de una motivación, ¿no?, el derecho a una debida motivación insuficiente, aparente y demás, termina ingresando a competencias que son más propias del juez ordinario. Entonces termina, por ejemplo, ofreciendo una interpretación constitucional de un testamento, cuando no sé hasta qué punto eso pueda ser posible. O termina ofreciendo un concepto constitucional de lo que es cultura, cuando tampoco le corresponde. Entonces termina constitucionalizando todo. Y ese es un problema, ¿no? Ahora hay un precedente reciente, ¿no?, que ha emitido el nuevo colegiado, donde ha tratado de establecer mayores límites. Y bueno, no ha innovado nada, porque digamos, esto lo ha tomado de una reforma que se hizo por el mismo problema en el caso español, ¿no?, donde se implementan o se desarrollan mucho estos amparos contra resoluciones judiciales, y en el modelo español se modificó la ley orgánica y se estableció que era de competencia sobre aquello que tenía especial trascendencia constitucional. En el caso peruano, a pesar de que nosotros utilicemos los conceptos de especial o conceptos muy restringidos, nosotros siempre entendemos de la manera más amplia posible. Entonces, el tribunal dijo en este precedente solo aquellos casos que tengan especial trascendencia constitucional. ¿Dónde está la especial trascendencia? Cuando ellos digan que tiene esa especial trascendencia. Entonces tomó el término que acuñó el Tribunal Constitucional Español. Sí. Para deslindar o para, vamos a decir, para limitar la cantidad de amparos que hizo, vamos a decir, la capacidad de respuesta era imposible por parte del Tribunal Constitucional Español, y estableció, para hacerlo admisible esos recursos ante el Tribunal Constitucional, la especial trascendencia constitucional. Profesor, es importante que los amigos televidentes conozcan cómo se constituye el Tribunal Constitucional peruano, cuál es la forma de elección y por qué periodo de tiempo son elegidos cada uno de ellos. En el caso peruano son 7 magistrados, elegidos todos ellos por el Congreso de la República, por un periodo de 5 años, dice la Constitución.
pero el Congreso a veces se demora, por decirlo así, en la elección de los magistrados. Y ha ocurrido el caso de un magistrado, Vergara Gotelli, que ha sido magistrado por casi 10 años. Ya. O sea, no había recambio. ¿Existe la posibilidad de ser reelecto un tribunal? No. Sencillamente terminó su periodo, pero el Congreso no nombró sucesor. Se mantiene. Y mientras no haya sucesor, como son 7, se mantiene en el cargo. Se mantiene en el cargo. Una pregunta en ese mismo sentido. ¿Se eligen simultáneamente o sea, la totalidad? ¿Se establecen grupos como aquí en República Dominicana? ¿En la misma fecha o es por periodos distintos que no coinciden? Si no hubiera habido dificultades, porque digamos hacia 1997 fueron destituidos 3 magistrados. Cuando se elige el primer pleno del tribunal, fueron elegidos los 7 a la vez. Y si se hubiera mantenido la tradición, hubieran elegido 7 cada 5 años de manera completa. No es una elección por tercios o por partes, en tiempos separados. Pero ha habido casos de destituciones o de renuncias, y eso ha hecho que hayan composiciones distintas. Renovaciones parciales, de hecho. Exacto. En nuestro último colegiado, por ejemplo, ha sido elegido por el Congreso, que va a terminar funciones ahora en julio, y ellos nombraron 6 magistrados. 6 magistrados. El Congreso actual. El Congreso actual ha nombrado 6. ¿Estaban habían vencido los periodos de esos 6 magistrados? Con creces. Uno de ellos, el que les contaba, Vergara, que ya tenía 10 años como magistrado. Su periodo había vencido hace 5. Ya. ¿Y cuál es la mayoría calificada que necesitan la Cámara, el Congreso, 2 para tercios. seleccionar? 2 tercios de los votos. Que generalmente ninguna fuerza política lo tiene. Lo tiene, no. 2 tercios de los votos. Antes eran 80 votos, cuando nuestro Congreso tenía 120 congresistas, ahora tiene 130, son 87 votos. 87 votos que no los tienen ninguna Que no fuerza. los tiene, que se tiene que tiene necesariamente que construirse consensos. Consensos. Para poder elegir, y así se eligieron 6. Y con la disyuntiva de que allá en Perú es un Congreso unicameral. Únicamente. No es como el nuestro, que tenemos la Cámara de Diputados y el Senado de la República. No, aquí allá con la Constitución del 93 se estableció un solo Congreso con 120 congresistas. Muy bien. Que fue un modelo distinto porque nuestra tradición histórica era también la bicameralidad. Bicameral. Profesor García, hace poco tiempo, en uno de los trabajos de la oficina, me encontré con algo muy interesante, que es una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que involucra al Perú. Y la decisión habla sobre un derecho, establece un derecho a la no afectación del plan de vida de las personas. Y es un derecho que va, cuyo deudor principal es la administración pública. La administración no puede afectar el derecho de la persona de realizarse en su plan de vida. Para mí fue algo muy novedoso, no lo había visto en ninguna constitución anteriormente ya establecido, y la Corte Interamericana decidió en ese sentido. Y yo quisiera saber, en el caso peruano, ¿cómo se acoge en el Perú una decisión de este tipo? ¿Cuál es la posición del derecho internacional y de las decisiones internacionales? Puede ser desde la corriente monista o dualista, o qué se establece en la Constitución del Perú con respecto a las decisiones que toman los tribunales internacionales y su aplicación allá en el país. Justamente esto, lo inicial, ¿no? Respecto de los planes de vida o de los proyectos de vida, es justamente un aporte también de un profesor peruano, el maestro Carlos Fernández Cesarego, ¿no? En el caso de Loaiza Tamayo, me parece, donde se presenta, la Corte acoge esta idea. Y solo como un comentario un poco irónico, ¿no? Algunos profesores dicen que el Perú ha ofrecido, ¿no?, al derecho internacional de derechos humanos la oportunidad de buenas sentencias, ¿no? Por los sucesos que se han ocurrido. Hay también algún debate sobre lo que se está denominando convencionalización del derecho, ¿no? Sobre la aplicación y los alcances de la aplicación de las decisiones de la Corte Interamericana en las justicias ordinarias. En
principio, ¿no? Nuestro sistema es monista, los tratados forman parte del derecho nacional. Desde luego, por la Convención de Viena no podemos oponernos o poner excepciones internas para el cumplimiento de disposiciones internacionales. Las decisiones de la Corte suelen ser asumidas. La Corte ahora también tiene todo un sistema de revisión, ¿no? de cumplimiento de sentencias, y paulatinamente el Gobierno emite informes sobre grados de cumplimiento. Pero ha habido aquí también toda una discusión sobre los alcances de la convencionalidad, ¿no? Porque la Corte señala que es obligación de todo juez ofrecer una interpretación convencional del derecho, ¿no? Lo que supone primero que los jueces tengan la posibilidad de conocer todos los instrumentos y las decisiones de la Corte Interamericana, la Comisión, incluido no solo sentencias, sino opiniones consultivas. Entonces ahí hay un debate bien interesante. La Constitución peruana tiene una disposición, la cuarta, final y transitoria, que dice que los derechos se interpretan de conformidad, ¿no? de las decisiones que hayan obtenido o hayan establecido las instancias internacionales. Entonces, las decisiones de la Corte son asumidas como jurisprudencia de manera vinculante para la toma de decisiones. Y eso ha generado inclusive algunas fricciones, ¿no? Una última que está por resolverse de aquí a unos años, ¿no? En función de los plazos, es el Tribunal Constitucional sacó una sentencia sobre la píldora del día siguiente, una píldora que para no permitir la concepción, ¿no? Y en el caso peruano votó en discusión sobre el inicio de la vida. Entonces el tribunal dijo que la vida comenzaba desde la fecundación. Pero esto después fue cambiado por la Corte Interamericana en una decisión contra Costa Rica, ¿no? Donde dijo que el inicio de la vida era la anidación. Entonces allí hubo todo un debate sobre cuál es la aplicación que debería darse, ¿no? La protección peruana amplia para digamos el concebido, pero versus la posición de la Corte amplia para los derechos de la madre. Entonces había ahí una contradicción que todavía no se ha resuelto. Entonces las organizaciones que perdieron el caso peruano han llevado el caso a la comisión ahora para que pueda llegar de nuevo a la Corte, y si se mantiene el precedente, la sentencia quede sin efectos, ¿no? Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer una brevísima pausa, y en el próximo segmento vamos a seguir tratando sobre este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del doctor Abraham García Chaverri. Profesor, la verdad es que en las instituciones peruanas, y sobre todo en la parte que tiene que ver con el derecho constitucional, indudablemente que se ha avanzado bastante a pesar del corto tiempo que tiene operando en el Perú el Tribunal Constitucional. Hay una figura que es, a pesar de que es una figura constitucional, es una figura que se desenvuelve dentro del ámbito político. Y que de los pocos países, tengo entendido, en que se ha desarrollado una especie de teoría en ese sentido, Perú es uno, porque creo que hay precedentes ya por parte del Tribunal Constitucional, que tiene que ver con el juicio político. En República Dominicana la experiencia es mínima. Creo que por el año 2010, si mal no recuerdo, Ramón, 2011, se operó un juicio político que se inició aquí, se inicia en la Cámara de Diputados, y finalmente, si en la Cámara de Diputados acusa, ese juicio político lo realiza el Senado de la República. Algo similar a lo que
ocurre en Brasil, por lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil. Exacto. En el caso específico del juicio político que se le está llevando a cabo a la presidenta Dilma Rousseff. Aquí ocurrió con la Cámara de Cuentas. Aquí ocurrió con la Cámara de Cuentas. Bueno, que creo que se inició es la primera experiencia que tengamos conocimiento que se lleva a cabo en República Dominicana. Bueno, todavía no existía el Tribunal Constitucional, no estaba vigente el Tribunal Constitucional, ni se había producido la reforma constitucional del año 2010, que es la que crea estas nuevas instituciones jurídicas en nuestro país. Creo que precisamente su presencia en el país esta se basa y en gran medida porque usted es el prologuista de una obra novedosa que va a poner o que ya está puesta en circulación por parte de un gran amigo nuestro, el doctor Luis Yepes Uncar, que se titula El juicio político en República Dominicana, y usted es el prologuista, precisamente porque es uno de los temas, yo creo que es uno de los pocos juristas que han hecho estudio sobre la materia. En el caso específico del Perú, ¿cómo ha funcionado el juicio político? ¿Ya ha tenido intervención el Tribunal Constitucional y existen precedentes en la materia? El caso peruano es muy particular en tanto que las causales de infracción para el juicio político siempre han estado establecidas inclusive desde nuestra primera constitución en 1823, pero nunca se habían aplicado. Recién con la Carta del 93 de 1993 y específicamente en 1997 es cuando se aplica por primera vez en el Perú un juicio político, ¿no? Antes no había ocurrido. Y en el modelo nuestro, digamos, se puede establecer una suerte de tratamiento distinto. Nosotros siempre hemos tenido un modelo parecido a un antejuicio, este modelo que nos viene del escenario francés. Los altos funcionarios tenían una suerte de prerrogativa funcional respecto del ejercicio de sus cargos, y el Congreso tenía que autorizar el procesamiento como una suerte de inmunidad, pero no para delitos comunes, sino inmunidad para delitos de función, para altos funcionarios, el presidente de la República, congresistas, ministros, jueces, fiscales supremos, etc. Ese modelo estuvo presente desde 1823, en un Congreso bicameral el esquema era exactamente el mismo, la Cámara de Diputados acusaba y el Senado decidía si había o no lugar a la formación de causa, decía. Pero con la Carta del 93 se le permitió al Congreso tener dos atribuciones respecto de este modelo: destituir e inhabilitar al funcionario. Las cartas anteriores solamente establecían la suspensión, que era una suerte de medida cautelar. En el caso de la Carta del 93 se dijo que el Congreso también puede no solo suspender, sino también inhabilitar y destituir inhabilitar hasta por 10 años. El expresidente Alberto Fujimori, por ejemplo, fue inhabilitado políticamente en un juicio político hasta por 10 años. Y los 3 magistrados del Tribunal Constitucional, casualmente, ¿no? El primer caso de juicio político se da contra 3 magistrados del Tribunal Constitucional que fueron destituidos por el Congreso en 97 por la infracción constitucional en aquella época consistió en aplicar el control difuso, ¿no? Es bien interesante. Para el Congreso, los únicos que podían ejercer control difuso eran los jueces. Como el tribunal ejerció control difuso, entonces fueron destituidos por juicio político. Wow. Y la causal fue infracción a la Constitución. Porque ese proceso creo que tuvo que ver cuando cuando el presidente Fujimori intentó, que lo logró, pero aunque tuvo que salir del gobierno, la reelección. Exacto. Y creo que fue el que patrocinó el juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional. Exactamente. El artículo 112 de nuestra Constitución establecía una reelección inmediata por única vez. El Congreso de la época, que era un Congreso de mayoría oficialista,
emitió una ley de interpretación auténtica. La ley de interpretación auténtica señalaba que Fujimori fue elegido en 1990, y en esa época regía la Constitución de 1979, porque él hizo un autogolpe, y el autogolpe el año 92, y se dio una Constitución el año 93. Como fue elegido en 1990, entonces ese periodo para la Constitución del 93 no se contaba. Y fue recién con el periodo de la Constitución del 93, el 95, que comenzaba a tener su primer periodo. Entonces, para la ley de interpretación auténtica, el primer periodo constitucional de Fujimori comenzaba el año 95 y no el año 90. Por lo tanto, no había una segunda reelección, sino solamente una, ¿no? Eso decía la ley de interpretación auténtica. Sí, sí. El Colegio de Abogados de Lima intenta una demanda de inconstitucionalidad, y en aquella época se exigía para declarar inconstitucional una ley 6 de 7 votos, lo cual era muy difícil, ¿no? Ya dos magistrados habían señalado que habían adelantado opinión en sus clases universitarias y habían dicho cómo iban a votar, por lo tanto tenían que inhibirse, con lo cual ya habían desestimado la posibilidad de que la ley fuese declarada inconstitucional. 3 magistrados del tribunal deciden inaplicarla al caso concreto. No tenían la atribución, pero ven que la salida era la de ejercer control difuso. Entonces 3 de 7 deciden inaplicar la ley para el caso específico de Alberto Fujimori. Por esa razón fueron los 3 destituidos, ¿no? En 1997. Se les hizo un juicio político. Se les hizo un juicio político, el primero en la historia del Perú. Fueron destituidos y ellos llevaron el caso, presentaron amparos que fueron desestimados y llevaron el caso a la Corte Interamericana. Salió la sentencia Tribunal Constitucional versus Perú, donde la Corte señaló que se les había vulnerado el derecho al debido proceso. No se les ofrecieron los cargos, se les dio poco tiempo para la defensa, pero la Corte no cuestionó la razón política del juicio, sino las razones formales del debido proceso. Y fueron después restituidos en sus funciones. Ah, fueron restituidos, sí, por el nuevo Congreso. Por mandato de la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Se violó el debido proceso? En el juicio político, no por la razón, o sea, no se cuestionó la existencia de un juicio político, sino que no tuvieron ellos tiempo de poder ejercer válidamente su defensa, porque se les comunicaron los cargos con muy poca anticipación. Porque aunque es un juicio político, sí está sujeto al cumplimiento de las normas básicas del debido proceso. Ese juicio político obviamente se llevó a cabo en la Cámara. Sí, en el caso peruano hay una comisión, un grupo parlamentario que se llama Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es la que hace una evaluación preliminar. Esto, si es aprobado, pasa a la comisión permanente. La comisión permanente es una representación de 20 y tantos congresistas proporcional a los grupos políticos, que hace una suerte de pequeña cámara, como dicen algunos. Hay una suerte de bicameralismo encubierto, dicen algunos especialistas. Esta comisión permanente acusa ante el Pleno, y el Pleno del Congreso, sin participación de la comisión, vota en el juicio político. Para que haya separación, digamos, de funciones. De funciones. Entre el que acusa. Exacto, entre quien acusa y juzga. Entonces, profesor, ¿ese es el único precedente que tenemos ahora en el Perú hasta ahora, o ya se han producido otros juicios políticos? El Congreso, a raíz de este caso en 97, de la institución de los 3 magistrados, cuando cae el régimen, el Congreso comienza a desarrollar de manera numerosa varios juicios políticos contra exministros, ministros y congresistas del régimen que había caído. Entonces hubo una suerte de cacería de brujas, ¿no? ¿Y se le puede hacer juicio político a personas que no están ostentando ya ningún tipo de función pública? Sí. ¿Allá se puede? Se puede, sí, siempre que estemos dentro de los 5 años después de haber cumplido sus funciones. Porque ¿qué efecto tendría? ¿Qué efecto inhabilita la inhabilitación. La inhabilitación. La inhabilitación, sí. Sí. Ah, okay. O sea que en nuestro modelo tenemos tanto antejuicio para delitos de función y juicio político por la causal de infracción a la Constitución.
para presidente y altos funcionarios desde su mandato hasta 5 años después. Sin consecuencias penales. No hay consecuencias penales. Las consecuencias penales estarían con el antejuicio. Lo único que se corre un poco el riesgo, como usted señalaba, de que, bueno, llega una nueva mayoría al Congreso, un gobierno que salió, y puede haber toda una serie Una de revisión, persecuciones. si pudiera. Sobre todo cuando los políticos que integran el Congreso, cuando oyen hablar de un juicio político, creen que es un juicio absolutamente discrecional, ¿no? Exacto. Donde la causal es sumamente amplia, no se encuentra tipificada, infracción a la Constitución, puede ser cualquier supuesto, puede ser una infracción a la Constitución, ¿no? Lo que digan los congresistas. Lo que digan los congresistas, como decía el representante Ford en el caso norteamericano, ¿no? La causal de ellos es otros delitos y faltas graves. Y él decía, otros delitos y faltas graves es lo que la Cámara diga un buen día y lo que después ya no, ¿no? A propósito, profesor, con la diferencia entre el poder legislativo de Perú y el poder legislativo dominicano, donde allá hay una Cámara y aquí es bicameral, ¿cómo considera usted que esa diferencia puede afectar o beneficiar el desarrollo de un juicio político? Ustedes tienen más experiencia que nosotros en la República Dominicana desarrollándolos. Sin embargo, ¿podría constituir una mejor o mayor garantía para el enjuiciado político el hecho de que existan dos cámaras por la diversificación y la mayor representatividad? ¿O quizás el hecho de que sea una sola cámara podría permitir el fin último de cada juicio, sobre todo en materia penal, es encontrar la verdad material, y encontrar la verdad material de los hechos en una sola cámara podría ser quizás un poco más fácil? ¿Cómo considera usted que esta diferencia podría afectar el desarrollo del juicio? A raíz justamente de lo que pasó con los magistrados del Tribunal Constitucional, se reformuló el reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso estableció un conjunto de garantías procesales del debido proceso para la defensa de los que sean pasibles de un juicio político. El Tribunal Constitucional también ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema, ¿no? Y el Tribunal Constitucional dio un concepto de infracción a la Constitución, pero también es amplio, ¿no? Infracción a la Constitución es toda contravención a las normas o principios constitucionales, con lo cual amplio. Que no es cuyo incumplimiento no esté sancionado por una norma de manera directa, es lo que dijo el tribunal. Ahora, respecto del ejercicio de defensas, tanto si es bicameral o unicameral, yo creo que si se separa, como se separó en el modelo, que una comisión permanente, un grupo de congresistas acusa o no, y el Pleno sin su participación vota, yo creo que allí la imparcialidad estaría, digamos, garantizada, ¿no? Pero sí quisiera hacer una precisión, ¿no? Para el juicio político no hay un contenido penal. No hay una suerte de persecución penal, sino solamente una valoración respecto de que quien está ejerciendo el poder o quien tiene un ejercicio público del poder es una suerte, está ejerciéndolo de manera indecorosa, indebida, ¿no? Y es un concepto, por ahí el nombre de impeachment o de juicio político, ¿no? Para lo penal tenemos antejuicio y ahí la tendencia es que se permite el procesamiento para que, digamos, en un esquema de separación o división de poderes sea la justicia ordinaria la que establezca la responsabilidad y no la instancia política que no tiene la competencia. ¿Cuál suele ser la posición del Congreso en esa fase del antejuicio? Usted dice que la tendencia es a permitirlo, porque muchas veces se ve como también una limitación. En nuestro modelo tenemos varias protecciones para los altos funcionarios. Los congresistas, magistrados del tribunal y el defensor del pueblo tienen, por ejemplo, inmunidad. Y la inmunidad se ha entendido respecto de materia penal para delitos comunes. También los altos funcionarios tienen otra protección que es la del antejuicio, que es para delitos de función. Y tienen ya no una protección, sino algo un poco más riesgoso que es el juicio político, por razones políticas y que pueden ser destituidos o inhabilitados. En ese escenario, el Congreso ha tenido no una posición, sí, eso es bueno también decirlo, o mejor dicho, lamentable decirlo, no ha tenido una posición uniforme, ¿no? Depende un poco de las mayorías.
lamentablemente, ¿no? Ha habido casos, el Congreso no este, sino el anterior, donde 2 congresistas se les pidió el levantamiento de inmunidad por una infracción vinculada a que tenían trabajadores fantasmas, ¿no? Ambas. Pero una se le levantó la inmunidad y fue procesada y la otra no, habiendo cometido quizás la misma infracción. La razón está en que una pertenecía a la mayoría de la época y la otra no. El Congreso decide al final. Una pregunta con relación a ese tema. En el caso nuestro, las causas penales contra los altos funcionarios del Estado corresponden a la Suprema Corte de Justicia y en otros casos a las Cortes de Apelación respectivas. En esos casos hay entonces una competencia especial, ¿no? En vez de ir al juez de primera instancia, corresponde a un tribunal de mayor jerarquía. Existe lo que se llama, con perdón de Ramón, el privilegio de jurisdicción. Exacto, sí. Eso mismo hay en el Perú. Exactamente, sí. Hay una comisión de la Corte Suprema, formada por 3 jueces supremos, que es la encargada de procesar altos funcionarios. Y es la encargada, en este caso, de solicitar ya sea el levantamiento de la inmunidad para delitos comunes o el antejuicio para delitos de función. Hago esa pregunta porque hay un tema que se discute siempre, aquello precisamente del privilegio. ¿Qué privilegio es ese, por ejemplo, que priva muchas veces a una persona del ejercicio del recurso? Cuando corresponde a la Corte Suprema tomar la decisión final, hay una limitación, sobre todo en el caso dominicano, donde además del recurso de apelación, tiene con muy pocas trabas también el acceso al recurso de casación. En nuestro modelo, si bien hay una sala suprema penal permanente, también hay una sala penal suprema transitoria. Entonces allí habrían y suele haber una doble instancia, ¿no? Okay. 5 jueces ven en primera instancia y 5 ven en una segunda. Y en el caso de los funcionarios con este privilegio, primero se ve en una sala especial de 3 y después se ve en una sala de 5. Y contra la de 5 podría excepcionalmente haber una nueva revisión porque hay 2 salas penales. Entonces estaría, digamos, de esa manera garantizada el derecho a doble instancia. Bueno, aquí también la sala penal es la que conoce estos casos y luego existe la posibilidad de ir al pleno con el recurso. Doctor, ahora que estamos hablando caímos un poco en lo penal. En República Dominicana existe lo que se llama la acción penal popular. En Perú también existe la acción penal popular donde cualquier ciudadano, aún no siendo parte de un proceso ni parte afectada, puede querellarse frente a un funcionario público por presuntos hechos de corrupción o violación de derechos humanos, por ese tipo de infracción. Es posible hacer una denuncia, ¿no? Pero esta tiene que ser asumida por el Ministerio Público o por la Procuraduría, ¿no? En nuestro modelo tenemos ambas funciones separadas, el procurador en tanto defensor patrimonial de los intereses patrimoniales del Estado y el Ministerio Público en tanto defensor de la legalidad. Correcto. Pero tendría que ser asumida por sí, tiene que ser una denuncia, no una querella, porque aquí tenemos la diferencia entre denuncia y querella. Nosotros también querella para los delitos que son de persecución privada, básicamente contra el honor, ¿no? Calumnia, injuria, difamación, y los demás se les denomina denuncia dentro de un proceso penal fiscal, básicamente. Y en el caso específico de ese tipo de acción popular, debe ser asumida o por el Ministerio Público o por el procurador. Y si es por el procurador, tiene que persuadir al Ministerio Público para que pueda plantear la acusación, porque corresponde solo al Ministerio Público acusar. Muy bien. Vamos a aprovechar, doctor, para hacer ya una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana.
En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Durante su gestión al frente del Senado de la República, Cristina Lizardo ha mantenido abiertas las puertas de su despacho a decenas de personalidades nacionales y extranjeras con quienes ha compartido su visión de Estado. Consciente del importante rol que juega la tecnología en la comunicación actual, el Senado puso en marcha durante esta gestión el lanzamiento de su periódico digital. Durante este periodo, Lizardo ha reafirmado su compromiso con el desarrollo del turismo en el Gran Santo Domingo. Vamos a convertir el turismo en la locomotora del desarrollo nacional. Para lograr esas metas, Cristina Lizardo estableció mesas de trabajo conjuntas con el jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, y directores regionales de la institución del orden, encaminadas a garantizar la paz y seguridad de la provincia de Santo Domingo. Seguimos amigos en Principalmente. La verdad que con el doctor Abraham García nos resulta una hora casi insuficiente. Y la verdad, profesor, que les reitero que para nosotros ha sido un gran honor compartir este intercambio de experiencia del sistema constitucional peruano con lo que es el sistema constitucional dominicano. Y sobre todo ese aspecto tan interesante del juicio político. Ya incluso tengo entendido que usted tiene una obra que versa, ¿se pudiera conocer el título de la obra? Sí, con mucho gusto, muchas gracias por sus palabras. Mi tesis para optar el grado de abogado fue sobre la aplicación del debido proceso en el procedimiento de acusación constitucional. El procedimiento de acusación constitucional peruano involucra tanto el antejuicio como el juicio político. Mi tesis fue publicada, ¿no?, por una editorial allá y bueno, ha tenido alguna difusión. Sí, porque incluso el amigo Luis, exacto, fue uno de las pocas doctrinas que pudo encontrar para en verdad la conclusión de su obra, que también es una obra novedosa en República Dominicana, porque la verdad que como ha habido tan poco precedente de juicio político en nuestro país, a excepción del caso de los miembros de la Cámara de Cuentas, nunca se estimulaba mucho la discusión jurídica constitucional de esta figura política tan importante como lo es el juicio político. Sin embargo, yo creo que con la instauración del Tribunal Constitucional y con la creación, la reforma constitucional del año 2010 en nuestro país, debo decirle, ha visto, si se quiere, un despertar constitucional. Y ya la verdad que la mayoría de los jóvenes, los abogados que se están formando, tienen la visión que decía el Tribunal Constitucional, el amigo miembro del Tribunal Constitucional peruano, que decía que el Constitucional no es, como era más o menos, el que le preguntaran si ingresa a todos los escenarios, él dijo que no, solo ingresa a lo que es constitucional. ¿Y qué es lo constitucional? Dijo todo. Exacto. Sí. Muy bien. Entonces, y en cierta medida tienes razón, porque de una u otra manera la Constitución es, vamos a decir, el centro del universo del derecho, sobre el cual circulan las demás ramas del derecho. Exacto. Obligatoriamente, porque si colide con ella, inmediatamente pierde su efecto. A propósito de la creación del Tribunal Constitucional en Perú, supongo que pasó lo mismo que en otros países, que, bueno, ya usted señalaba que de algún modo la Corte Suprema era muy tímida en el ejercicio del control de la constitucionalidad, en ese caso supongo que el difuso, ¿no? Sí.
Y bueno, si aquí un poco ocurrió esto de que, bueno, y que estamos creando una instancia adicional y que se pueden dar después conflictos entre esas altas instancias, lo que se llama ya choque en la de trenes. Sí. Choque de trenes. ¿Cuál ha sido la experiencia en el Perú? Pues ha habido varios choques. Ha habido varios choques. Uno quizá muy discutible fue un proceso competencial que presentó el gobierno, el Ministerio de Comercio y Turismo, sobre la regulación de casinos y tragamonedas. El tribunal había señalado en algunos amparos que la legislación de casinos y tragamonedas era constitucional. Ocurría que algunos jueces en otros amparos decían lo contrario. Entonces el Ministerio de Turismo presentó un proceso competencial para que los jueces dejasen de señalar eso. El tribunal emitió una sentencia bastante discutible porque creó el concepto allí de cosa juzgada constitucional. Y dijo, la cosa juzgada constitucional es aquella cosa juzgada que respeta lo que he dicho. Si no lo respeta, no hay cosa juzgada. Altamente riesgoso. Y en ese conflicto de competencias declaró nulas sentencias judiciales, sentencias que habían inaplicado o habían no respetado sus precedentes y jurisprudencia, lo cual era pues altamente discutible, ¿no? Porque eran situaciones o procesos que no formaban parte de un proceso competencial y que fueron anulados sin más por decisión del tribunal. Y allí el tribunal también señaló que era el órgano jerárquico superior del Poder Judicial. Eso después fue modulado, ¿no? Porque si estamos hablando de organismos constitucionalmente autónomos, ninguno es superior jerárquico. Tendría la competencia final, pero eso no debería entenderse como una jerarquía, ¿no? Y después ya fue modulando sus posiciones y eso ha generado conflictos. ¿Cómo se resolvieron algunos de esos conflictos? El Código Procesal anteriormente establecía que si yo voy a cuestionar una sentencia, una resolución judicial, mi proceso de amparo comenzaba en una sala superior. En segunda instancia lo veía la Corte Suprema y en tercera el tribunal. Para evitar que hayan fricciones entre lo que diga la Corte Suprema y el tribunal en el amparo, se prefirió modificar el código y señalar que cualquier amparo contra cualquier acto comience primero en juez especializado y después en sala superior, con lo cual la Corte Suprema ya no tiene competencia constitucional de amparos, habeas corpus y procesos de cumplimiento, habeas data, sino que van de frente al Tribunal Constitucional. Entonces, que el Tribunal Constitucional, digamos, revoque una decisión de una sala superior, no institucionalmente no fastidia tanto como que le revoque una decisión a la Corte Suprema. Entonces han preferido esas instancias. Bueno, Orán, la verdad que para nosotros aquí principalmente ha sido un gran honor tenerlo aquí y esperamos que si usted, como yo espero, o nosotros esperamos que así suceda, le toca nueva vez venir a República Dominicana, tener la oportunidad de que usted comparta estas experiencias y sobre todo estos conocimientos tan profundos y de forma tan magistral como usted lo ha expuesto aquí principalmente. La verdad que para nosotros ha sido un honor. Muchas gracias.